La experiencia gira en torno a un proyecto de creación de un circo. A principio de curso nos incorporamos a un proyecto de competencias clave y dentro de él teníamos que desarrollar una propuesta didáctica que entroncara con las distintas alternativas metodológicas que propician la adquisición de competencias. Y desembocamos en el circo como referencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque abre vías hacia la educación por competencias, que era el objetivo medular de la propuesta. En segundo lugar, porque posibilita el crear propuestas de currículo integral, en la medida en que propicia un espacio para la interdisciplinariedad, permite promover la significatividad en los procesos de aprendizaje, conecta con esa idea de escuela como espacio de educación para un mundo global y propicia también un sentido ético de la acción educativa. Por lo tanto, teníamos un referente que a priori resultaba potente. En otro orden de cosas, es evidente que desde el circo se abre un espacio singular para la creatividad. Y por otro lado, en él convergían elementos que tenían que ver con la cooperación como lógica interna de la situación motriz y también incorporación de metodología cooperativa como alternativa de aprendizaje. Y además de eso, se erigía en un buen contexto para educar en valores. Así que nos embarcamos en esta propuesta. A priori nos planteamos un proyecto en el que los alumnos participaban de forma interdependiente y coordinada, proyectando, poniendo en práctica y valorando la creación de un circo. Esta era nuestra propuesta inicial, un proyecto que nos remitía a otros proyectos intermedios que tenían que ver con cada uno de los números integrados en el circo. Y a partir de ahí nos planteamos, si queremos generar esos proyectos intermedios, son necesarios aprendizajes previos. Y nos pusimos en contacto con estas situaciones de aprendizaje que vinculaban a 4 alternativas que pretendíamos integrar en el circo: juegos malabares, equilibrios, acrobacias y combas. Además de eso, con carácter previo habíamos desarrollado una unidad didáctica de iniciación al patinaje. Y los alumnos ya tenían un referente que podían utilizar para generar una coreografía con patines y finalmente pretendíamos incorporar también una coreografía grupal que pusiera en relación a todos los miembros de los distintos grupos integrados en la propuesta. Por lo tanto, nos pusimos en camino en relación con los 4 primeros elementos, puesto que los otros ya los habíamos abordado. Y desarrollamos varias sesiones relacionadas con cada uno de estos componentes. En relación con los juegos malabares, algunas de las propuestas eran situaciones de carácter individual, pero una parte importante estaban impregnadas de un sentido cooperativo. ¿Cómo? Fundamentalmente porque planteábamos situaciones-problema que tenían que ver con una lógica interna cooperativa. ¿De qué formas podemos intercambiar 3 pelotas entre 2 personas? Ese era un ejemplo. A partir de ahí, los alumnos exploraban alternativas, indagábamos en los elementos de variación. ¿Qué podemos modificar? Trayectorias, distancias, qué persona posee las dos pelotas al inicio, o si partimos con 3 pelotas una persona, otra con ninguna. Es decir, conjugando esos elementos podíamos desembocar en soluciones motrices diversas y todas ellas implicaban o ponían en interacción cooperativa a los miembros del grupo. Por otro lado, incorporamos también el aprendizaje de los malabares con 3 pelotas desde la enseñanza recíproca. Por lo tanto, una parte importante de estas situaciones estaban impregnadas tanto en su lógica interna como en las estructuras de aprendizaje de un sentido cooperativo. Por lo que respecta a los equilibrios, nos pusimos en relación con 2 actividades, las que tienen que ver con el slackline, y ahí fundamentalmente se establecían relaciones de ayuda y colaboración, pero la estructura no era estrictamente cooperativa. Pero en el caso del equilibrio sobre el rulo americano, partimos de una secuencia de aprendizaje y desembocamos también en situaciones problema cooperativas. ¿De qué formas podemos mantenernos en equilibrio, en contacto con el compañero? ¿Qué estructuras de grupo podemos crear que resulten estéticas
combinando la acción de todos los miembros del grupo. El tercer referente eran las actividades acrobáticas grupales. También en este caso nos nutrimos fundamentalmente de situaciones problema. De situaciones problema como una estructura cooperativa. ¿Qué equilibrios podemos crear entre dos personas? ¿De qué formas podemos equilibrarnos tres personas teniendo en cuenta que sumando los apoyos de las tres solamente puede sumar 3, 4 o 2? Y a partir de ahí, como siempre, indagábamos en elementos de variación y los alumnos generaban respuestas múltiples. Finalmente, y por lo que respecta a la incorporación de las combas, en este caso no nos basábamos en episodios de aprendizaje, sino en una secuencia que integraba un conjunto de sesiones. Los grupos se mantenían estables, los grupos siempre eran mixtos y en el contexto de la actividad planteábamos situaciones problema de carácter individual, otras planteadas por parejas que se integraban en el seno del grupo y que siempre eran mixtas, en situaciones del tipo de qué formas podemos saltar teniendo en cuenta que cada uno de los miembros de la pareja ha de cortar un extremo de la cuerda. Como siempre, desde ahí incluíamos procesos de reflexión y de acción motriz. E incorporábamos también algunos desafíos físicos cooperativos. Dos personas entran desde los extremos y tenemos que conseguir llegar hasta el centro y atar un pañuelo en la mano o en la muñeca de nuestro compañero o de nuestra compañera antes de salir de la comba colectiva. Habíamos acometido, por lo tanto, las situaciones de aprendizaje. Teníamos ya nuestros referentes previos y a partir de ahí empezábamos a construir nuestro grupo. ¿Cómo? Desde esos proyectos intermedios que remitían a cada uno de los números. Planteamos 5 números y la coreografía grupal iba a cerrar nuestro tiempo. Escogimos una temática. En este caso, la temática fue la Edad Media y a partir de ahí se generaron los grupos. Voluntariamente se incorporaban en aquel que les seducía en mayor medida. Obviamente, la generación de grupos sustituye un proceso de diálogo, fundamentalmente porque a veces nos guiábamos no por aquello que más nos atraía, sino por las relaciones de amistad. Y ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a cada uno de nosotros nos importa tener al lado una persona que le proporcione seguridad afectiva. En cualquier caso, hubo grupos homogéneos en cuanto al género, hubo grupos mixtos, y lo que sí se dio una tendencia en los distintos grupos de clase fue a huir de las situaciones de juegos malabares, y es una de las reflexiones que hemos obtenido de estas situaciones, que tenemos que modificar los procesos de aprendizaje en juegos malabares para que resulten más atractivos. En cualquier caso, ¿cómo nos solventamos? En la medida en que en juegos malabares prácticamente no se incorporaba nadie, lo que propusimos es: quien quiera puede doblar el número de tal forma que genere también otro de juegos malabares. Y de esa forma, en 5 de las 6 clases en las que se desarrolló la propuesta, sumamos también este número. Bien, como punto de partida nos planteamos, es importante que cada grupo aprenda de los demás. A partir de este proyecto inicial en el que vamos construyendo nuestro número, desde un planteamiento que no es estrictamente idéntico al que se presenta desde el puzzle o desde el rompecabezas de Aronson, pero sí nos planteamos, convendría que después un experto de cada uno de los grupos se fuera asociando con expertos de otros grupos de tal forma que todos aprendiéramos lo que todos han hecho. Cortamos con esta situación fundamentalmente por 2 razones. Teníamos ya fijado el momento de la representación y no teníamos tiempo por delante, y por otro lado es evidente que todos habían participado en procesos previos de aprendizaje relacionados con cada uno de los números. Y a partir de ahí llegó el momento de la representación, que se convirtió en una práctica a veces cooperativa y en muchas ocasiones de colaboración entre maestros, familias y los propios alumnos. A la representación que se desarrolló en 3 días, porque lo que hicimos fue, teniendo en cuenta que nuestro centro es de 3 líneas, asociar un quinto y un sexto, y por tanto había grupos de 50 personas representando en cada uno de los días. Asistieron los alumnos del propio centro. En un centro próximo había niños de educación infantil que estaban participando en un proyecto sobre la Edad Media y por lo tanto también vinieron.
Colaboramos con el Centro de Personas Mayores Sur de Logroño. Entre otras cosas, tenemos un huerto ecológico que se convierte en un espacio de encuentro entre personas de distintas generaciones. También a ellos se les invitó, y el resultado en cuanto a producción, desde mi perspectiva, fue rico, pero lo fue en mayor medida el proceso que nos llevó hasta ahí. Hemos traído un vídeo que incluye pues, una síntesis de una de las representaciones que pues, puede acercarnos a la idea de por dónde fueron las cosas. Si alguien quiere profundizar en mayor medida, hay 3 vídeos colgados en YouTube. Si ponemos Circo de los Sueños, las Gaunas, los 3 nos aparecerán. Las producciones son las propias de niños y niñas de quinto y sexto, teniendo en cuenta que todas las personas tenían derecho a participar y por lo tanto no estábamos generando una élite motriz que presentaba algo que resultara vistoso. Obviamente no era ese el planteamiento, y por lo tanto pues, existen creaciones que tienen pues, los elementos positivos y también las limitaciones propias de esta situación. Sí. Una pregunta, lo de la enseñanza recíproca, en los grupos que se han formado de malabares, las diferentes cosas, ¿no? De equilibrio, acrobacia, ¿cada grupo de alumnos se preparaba una de esas especialidades y luego le enseñaba al resto? No, a ver, piensa en 2 momentos. Un momento inicial en el que todos aprendemos de todo. Entonces, la enseñanza recíproca se introdujo en relación, por ejemplo, con los juegos malabares en ese momento. Hemos aprendido todas las personas a hacer malabares, hemos progresado todos en relación con el acrosport, con las bombas, y llega el momento de crear nuestro proyecto de grupo para incorporar al circo. En ese caso ya no introducimos la enseñanza recíproca. Es el grupo en el que genera ideas y las comparte. Comentaba Carolina, ahora por ejemplo, eso lo hemos introducido del memorio giratorio, que es una estructura que permite generar ideas y compartirlas. Bien, pues básicamente esa era la idea. Contando con los elementos que hemos ido aprendiendo y generando otros nuevos, construimos nuestra propuesta de número. Pero parte de un momento inicial en el que todos estamos aprendiendo y un momento ulterior en el que cada grupo genera su número. Grupos que los propios alumnos escogen en qué grupo ir, ¿no? Eso muchas veces genera pues, que haya muchos que vayan a un solo grupo, otros que vayan a otro, y un proceso que mediante el diálogo, ¿no? Tuvisteis que ir, pero ¿se os puede explicar un poco cómo? Porque claro, a veces es difícil que todos escojan lo que quieren de verdad, ¿sabes? Sí. Vamos a ver, el tema de los agrupamientos lo establecemos de formas diferentes en función de las situaciones. Hemos puesto el ejemplo del momento inicial en el aprendizaje de compras. Entonces, el punto de partida es el que marca Pérez Cuello en su estilo actitudinal, que es esa idea de generamos grupos y parejas por libre elección, de tal forma que encontremos a una persona con afinidad emocional que nos sirve de soporte. A partir de ahí desconectamos de esa idea, y lo que hicimos en ese contexto es, si se forman grupos de 4 personas que sean mixtos, permitimos, si necesitáis ayuda, nosotros lo aportamos. Y siempre añadimos la explicación de, no lo hacemos con ánimo de fastidiar a nadie, sino con ánimo de dar oportunidad de que participéis con personas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos en ese contexto en relación con las asociaciones entre excluidos? Cuando planteamos los grupos por libre elección, en el sentido de que las parejas al menos lo son, todos tenemos derecho a elegir. Si tenemos que generar un grupo de 3, lo crearemos, pero no puede ser que 2 personas se asocien entre sí porque son las personas excluidas. Es decir, todos han de tener derecho a elegir. ¿Qué es lo que ocurre en relación con el momento posterior, el de creación de los números? Que uno parte de la hipótesis, que no es exactamente cierta, de que la asociación se va a establecer por interés en relación con nuestro proyecto. A mí me gustan los malabares y me voy a juntar con personas que hacen malabares, pero la realidad no es exactamente así. Me asocio también con aquel que me da seguridad emocional o con aquella persona que es mi amigo o mi amiga. Entonces, en este contexto, en la medida en que habíamos dicho que creamos los grupos libremente, debíamos respetar. Si hubo procesos de diálogo, es decir,
a mí me gustaría hacer la coreografía en patines y también me gustaría acrosport. Y en el grupo de patines hay 8 personas y en el grupo de acrosport hay 3. ¿Cómo podemos reordenar esto? Bueno, pues en ese proceso de diálogo hay personas que voluntariamente cambiaron de grupo.